Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy en una migajita de pan vamos a estudiar Mateo capítulo 11 versículo 12, que dice así la palabra: Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ya habíamos estudiado anteriormente que Juan el Bautista fue un hombre escogido y apartado por Dios para su propósito, en el cual era preparar el pueblo de Israel para la venida de Jesucristo. El llamado de Juan el Bautista consistía en la predicación y el bautismo del arrepentimiento. Sale en Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 2. En donde arrepentimiento es la palabra griega metanoia. Es una palabra compuesta en donde meta significa cambio y noio significa mente. Por lo tanto, arrepentimiento es un cambio de mente. Esta palabra arrepentimiento, que significa cambio de mente, está relacionado con convertíos, que es la palabra griega estrofo, que significa virarse, o sea, cambiar de dirección, un giro en tu mente, en donde el que miente deja de mentir, quien roba deja de robar, de quien habla mal del hermano deja de hablar mal del hermano. O sea que dejamos de pecar cuando hacemos ese giro en nuestra mente. Así preparaba el camino de Jesús Juan el Bautista, predicando del arrepentimiento, en donde parte de su llamado consistía en el bautismo para perdón de pecados. Sale en Marcos capítulo 14, versículo 5. En donde aquel que escuchaba el mensaje se arrepentía de aquellos actos de rebeldía que habían ofendido a Dios. Por lo tanto, aquella persona arrepentida iba a Juan para ser bautizado como señal de arrepentimiento. Sale en Marcos capítulo 1, versículo 5, que dice la palabra: y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. En donde Juan el Bautista es el primero en arrebatar el reino de los cielos con violencia, como dice en Mateo capítulo 11, versículo 12, que dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Juan el Bautista arrebataba al reino de los cielos almas, predicando el arrepentimiento. Ahí hablamos un poco de la primera oración de Juan el Bautista. Ahora vamos a hablar un poco del reino de los cielos, porque ese es un tema muy amplio, pero vamos a hacer un resumen pequeño para entender. El reino de los cielos o de Dios en la tierra, que consiste de la comunidad de quienes reciben a Jesús como su Salvador y quien por medio de él, Espíritu Santo, formará una iglesia con él como cabeza. Este reino espiritual tiene una forma interna y externa. Internamente ya existe y gobierna en los corazones de todos los cristianos, y así está presente. Externamente está encarnada en la iglesia visible e invisible, y así está presente y progresiva, y está por perfeccionarse en cuanto venga el Hijo del Hombre para juzgar y reinar felizmente en gloria. Ahora vamos a ver el término: el reino de los cielos sufre violencia. La palabra violencia que utiliza aquí la Biblia es la palabra griega biazo, que significa 1. Meterse a la fuerza, impulsar, atrapar. 2. Significa es el entusiasmo con que recibieron el evangelio en el estado agitado de la mente de los hombres. El primer significado de biazo o violencia es meterse a la fuerza, impulsar, atrapar. Este se da, por ejemplo, en el relato de la mujer que tocó el manto de Jesús, que sale en Marcos capítulo 5, versículo 25, que dice la palabra: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esta mujer escuchó de Jesús y se metió a la fuerza por atrás entre la multitud,
impulsándose con fuerza, empujando a cuanta persona se encontraba hasta que atrapó al Mesías. Porque se decía que si tan solo tocar el manto seré salva. Ella tenía fe que Jesús le sanaría no solo su flujo de sangre, sino su alma. Porque la palabra salvar que utiliza aquí la Biblia es la palabra sozo, que uno de sus significados es restaurar la salud, salvar de la muerte, que es el resultado del pecado. De esos dos tipos de salvación pensaba la mujer, de la sanidad de su cuerpo y el alma. Porque cuando estamos hundidos en el pecado, estamos enfermos no solamente físico, sino nuestra alma también está enferma. Ella escuchó al Mesías hablar de salvación. Por eso había crecido su fe, porque sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, que sale en Romanos capítulo 10, versículo 17. Ella andaba detrás del maestro, escuchando lo que él predicaba. No sabemos cuánto tiempo anduvo detrás de él, escuchando, pero ella no se atrevía a acercarse a él por temor. Pero ese día que escuchó que Jesús iba pasando, es ahí donde sufrió violencia el reino de los cielos. Cuando esta mujer con violencia se metió a la fuerza, impulsándose a través de la multitud y atrapó al Maestro Jesús. Ahora vamos a ver el segundo significado de biaxo o violencia, que significa el entusiasmo con que recibieron el Evangelio en el estado agitado de la mente de los hombres. La palabra agitación significa una persona en estado desagradable de emoción, tensa, confundida, irritable, angustiada, con ansiedad, con pérdida de control. Y la palabra entusiasmo significa sentimiento intenso de exaltación, de ánimo, producido por la admiración apasionada de alguien que se manifiesta en la manera de hablar o de actuar. Estos sentimientos sintió la mujer de flujo de sangre. Primero estaba su mente agitada, confundida, irritable, angustiada, con ansiedad, porque ya había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, sino que le iba peor. Es donde oyó que venía Jesús y se entusiasmó, en donde creció su sentimiento intenso de exaltación de ánimo, producido por la admiración apasionada a Jesús. Esta admiración apasionada de esta mujer creció al conocer la manera de hablar y de actuar del Maestro Jesús. Porque Jesús es la verdad encarnada. Eso dijo él, que era el camino, la verdad y la vida. Sale en Juan capítulo 14, versículo 6. Todas sus prédicas las escuchó la mujer de flujo de sangre, y es donde con entusiasmo recibió la salvación física y espiritual. En el estado agitado que estaba su mente, ella ya no podía más, ya no soportaba más su situación. Sigamos con la siguiente oración de Mateo capítulo 11, versículo 12, que dice: y los violentos lo arrebatan. La palabra arrebatan que utiliza la Biblia es la palabra griega harpazo, que significa apoderarse, capturar, arrancar, tomar por la fuerza, apoderarse del botín, robar de tirón. Quiere decir que la mujer del flujo de sangre se apoderó por la fuerza de su salvación, la capturó, la arrancó y la robó de tirón. La mujer de flujo de sangre se metió a la fuerza y al hacerlo se apoderó del botín de tirón, o sea que se robó de tirón el reino de los cielos. Porque nosotros sabemos que Jesús vino por el pueblo de Israel, pero nosotros los gentiles con violencia seguimos arrancando, arrebatando el reino de los cielos de tirón, así como la mujer de flujo de sangre. Por esta razón Jesús expresa: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Sale en Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia, en donde muchos, como la mujer de flujo de sangre, siguen arrebatando, o sea, metiéndose a la fuerza, apoderándose de su salvación. Son aquellos hombres y mujeres que estábamos perdidos en nuestros pecados, en donde nuestro Señor Jesús vino a salvarnos con su muerte y su resurrección. Estábamos así como la mujer del flujo de sangre, enfermos, angustiados, confundidos,
perdidos sin control, como una oveja sin pastor, enredado en los espinos. Es donde vino Jesús y nos encontró, nos liberó, nos limpió y nos salvó. Por ese sacrificio que nuestro Señor hizo, lo amamos porque Él nos amó primero. Sale en primera de Juan capítulo 4, versículo 19. Y es donde nada nos podrá separar de su amor, que nos revela Romanos capítulo 8, versículo 35, que dice la palabra: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o desnudez, o peligro o espada? Luego dice en el versículo 38 y 39 que dice la palabra: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos valientes que con violencia, a pesar de las tribulaciones, de la desnudez, del peligro o espada, vamos con violencia, metiéndonos a la fuerza, impulsándonos, aplastando las adversidades y tribulaciones con la victoria que Dios nos da. Si no hubiera lucha, si no hubiera batalla, no hubiera victoria. Y somos victoriosos porque Dios nos dio la victoria en su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso vamos valientemente con violencia, arrebatando, tomando a la fuerza, apoderándonos del botín, en donde ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por otro lado, el antónimo de valiente es cobarde. Dice la palabra que los cobardes no heredan el reino de los cielos. Sale en Apocalipsis capítulo 21, versículo del 7 al 8. El cobarde es aquel que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero al venir las aflicciones, las tribulaciones, las persecuciones por causa de la palabra, luego tropieza y cae. El cobarde es el que mira más fácil irse al mundo, dándole gusto a su carne, que someterse a la voluntad de Dios. Dios nos santifica con la palabra, haciéndonos santos. La palabra santo, uno de sus significados es apartado. O sea que la palabra nos aparta del mundo y sus deseos. Nos aparta de nuestros propios deseos carnales, en donde nos volvemos valientes y violentos. Y nos apoderamos arrebatando todas las promesas de Dios a través de la obediencia a la palabra. En donde nos dice Dios en Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, en estas promesas que Dios nos da, nos hemos apoderado, las hemos arrebatado, las hemos robado de tirón. Porque creímos en Jesús, creímos en su muerte y su resurrección, creímos en que el Padre lo envió para salvarnos de nuestro pecado. Es ahí donde nosotros con violencia arrebatamos el reino de los cielos. El Señor también nos dice en Isaías capítulo 40, versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor nos dará la fuerza a diario, a pesar de las persecuciones, de las tribulaciones. Nosotros tenemos que aferrarnos a esta palabra, que Él nos va a dar fuerzas como el águila. Nos levantará, nos dará la fuerza al caminar, no nos cansaremos al caminar y nos fatigaremos. Dice la palabra que Él da la fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Sale en Isaías 40, versículo 29. Si no tenemos ninguna fuerza, Él nos va a dar esa fuerza. Tenemos que ser valientes a pesar de las tribulaciones, de las persecuciones, de los problemas, que a veces vienen como lluvia, uno tras otro, cayéndonos como una tormenta, con rayos que el enemigo nos hace para que nosotros dejemos de seguir al Señor siendo cobardes, porque si nosotros dejamos de seguir al Señor a través de las persecuciones, de las tribulaciones, somos cobardes y no vamos a heredar el reino de los cielos. Entonces tenemos que seguir los pasos de Jesús
¿Qué hizo Jesús cuando estaba la tormenta, los rayos que iban en el barco con sus discípulos? Jesús estaba dormido, tenía paz. El Señor nos enseña que tenemos que estar en paz a pesar de las tribulaciones, de las tormentas, las persecuciones que son símbolos de problemas. Tenemos que buscar la paz. ¿Y cómo buscamos la paz? Buscando de Dios, en oración, lectura de su palabra, visitando el templo donde buscamos y encontramos la paz. Porque el único que nos puede dar la paz es nuestro Señor Jesucristo, que es el príncipe de la paz. Y es donde ahí, en obediencia a la palabra, es ahí donde arrebatamos el reino de los cielos para recibir el fin que esperamos, nos dijo Jehová en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que esperamos nosotros? Recibir un cuerpo glorificado, celestial, semejante al de Jesús, para que pueda soportar la luz de santidad del Padre, en donde lo vamos a ver a como Él es. Esa es la promesa de nuestro Dios, la salvación eterna a través del sacrificio de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Es donde nosotros, a través de los problemas, de las dificultades, de las tribulaciones, seguimos adelante en paz con la fuerza que nos da nuestro Padre Celestial. Porque Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra roca, es nuestro castillo, es nuestro libertador, nuestro pastor, que nada nos faltará, es nuestro escudo, nuestra fuerza, mi salvación. Él es nuestra gloria y es el que levanta nuestra cabeza. A través de la adversidad de cada problema, el Señor nos va levantando la cabeza. Con la ayuda de Él no podemos vivir sin Él. Por eso no podemos vivir sin Él. Sigámosle, busquémosle, pase lo que pase, porque ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos va a separar del amor de Cristo. Venga lo que venga, el Señor nos va a dar la victoria. Así que sigamos adelante y oramos. Si alguien tiene tristeza, órele al Señor, cante alabanza, adore al Señor, porque la alabanza es nuestra fortaleza. Sigamos adelante para que Dios nos dé la victoria. Seamos valientes, arrebatemos el reino de los cielos, no somos cobardes. Dios bendiga. Espero les haya gustado esta pequeña exhortación. Dios bendiga a toda su familia. Ángeles acampen alrededor de ustedes, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.